Buenos días a todas, a todos. Realmente es un gusto recibirlos aquí, en este salón azul desbordado de gente, pero también en el foyer del salón, y sabemos también que en otros lugares nos están siguiendo. Es una excelente ocasión para encontrarnos. Bienvenido, profesor Noam Chomsky. Es un honor para nosotros recibirlo en esta, su casa. Querido expresidente José Mujica, Agustín Canzani, en nombre de la Fundación Liber Seregni, como presidente de la Fundación Liber Seregni, les damos la bienvenida y agradecemos esta oportunidad. Esta es una apuesta de la Fundación de seguir promoviendo el debate en la sociedad. Hoy, cuando se apuesta a la civilización del espectáculo, cuando todo parece convertirse en una discusión de farándula, la Fundación Liber Seregni apuesta al diálogo constructivo, apuesta a poner las ideas en debate e invita a la población a discutir ideas. La discusión tiene que seguir siendo la discusión racional, la discusión de las propuestas, de las distintas propuestas de sociedad que están en juego, más allá de las escaramuzas cotidianas de una política circunstancial. Queremos promover en la sociedad el debate de punto de vista, de modelos, discutir racionalmente, argumentalmente, y ese es nuestro esfuerzo, y por eso la vocación de la Fundación Liber Seregni de traer estos temas a debate, invitando, teniendo el honor, el privilegio de recibir al profesor Noam Chomsky, de una larguísima trayectoria intelectual, recibirlo en nuestros espacios para que nos ayude a pensar juntos estos procesos que queremos llevar adelante. Con estas breves palabras, quería darles a todas la bienvenida, a todos el bienvenido, agradecerles profundamente y en especial a varios actores aquí presentes que no voy a nombrar, que son los que realmente hacen posible la presencia de estas personalidades, de estos militantes que nos ayudan a construir el pensamiento y la transformación de la sociedad. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, la verdad es que hace muchos años, cuando comencé a estudiar ciencias sociales, creo que no podía haber imaginado esto, ¿no? Tener el honor de estar sentado junto a Noam Chomsky y de presentarlo. Probablemente lo que me pasa a mí le pasa también a muchas personas que están acá y que nos encontramos hoy para escuchar al profesor Chomsky. Por eso, en primer lugar, es muy importante comenzar por agradecer a quienes hicieron posible esta actividad. Para comenzar, por la buena disposición del profesor Chomsky y su esposa Valeria, que han hecho posible esta charla. Para seguir, por la enorme generosidad de José Mujica, quien, enterado de que Chomsky lo visitaría, porque Chomsky lo visita a él y a Lucía, tuvo la idea de esta charla. Así que gracias, muchas gracias, Pepe, por tu generosidad y hacernos partícipes de esta visita del profesor Chomsky. Bueno, gracias. No se asusten, compañeros. Para mí es un honor estar el telonero. Y contra mi costumbre, para hablar poco, decidí escribirlo. Le agradezco la vida, el haberte conocido. Tal vez tu larga siembra nos ayudó a sostener la más difícil y comprometedora de las libertades. Me refiero a la libertad de pensamiento. Agradezco la suerte de ser una especie de humilde trampolín para el que el mundo de los jóvenes
el mundo intelectual uruguayo pueda conocerte y testimoniarte el afecto de lo mucho que has sembrado. No hay porvenir sin intelectuales comprometidos. El compromiso yo sé que está en las calles y en la peripecia de la gente. La lucha por la libertad no termina nunca, porque por todas partes, por todos los caminos acampa el dolor y el egoísmo. Pero en cada nuevo amanecer, jóvenes, renace la cooperación y la solidaridad en esa interminable escalera a la que le llamamos civilización. Querido Chomsky, América Latina, pobremente rica, perdura atomizada en países sin poder construir su nación. Es de color, es mestiza, tiene sangre aborigen, africana y mediterránea. Es una síntesis de refugio, de aplastamiento, de esclavitud. Y sin embargo, naciendo tarde, lucha por construir esperanza para la humanidad toda. Muy grandes los uruguayos, muy grandes por nuestra pequeñez. Luchamos por desarrollo, pero no queremos pagar con felicidad. Nuestra mayor riqueza es el milagro de estar vivos en este pequeño rincón hermoso, y tácitamente nos juramentamos honrar la vida sin fanatismo y con tolerancia. Bien querido amigo, a este pequeño país, gracias por estar. Gracias, Pepe. Voy a hacer una pequeña introducción, muy breve. Ustedes probablemente ya lo saben, pero Noam Chomsky nació en Filadelfia en 1928. Ingresó en 1945 a la Universidad de Pensilvania para estudiar lingüística, filosofía y matemáticas y obtuvo un doctorado en lingüística en 1955. Apenas un par de años después revolucionó el campo de la lingüística teórica con la publicación de Estructuras sintácticas, que llegó a cambiar el paradigma científico en ese campo. Allí plantea la existencia de un dispositivo cerebral innato, el órgano del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. A partir de sus ideas se conformaron los planteos de la gramática generativa y transformacional, un enfoque totalmente nuevo para el estudio del lenguaje y una parte fundamental de las ciencias cognitivas. Algunos de sus desarrollos sobre los lenguajes formales se ha dicho también que están íntimamente vinculados con la posterior aparición de los primeros lenguajes informáticos. Es un docente de toda la vida. Se inició como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre MIT, donde dictó clases desde 1961 y donde hoy es profesor emérito de lingüística. Durante más de 6 décadas de trayectoria profesional, ha producido y publicado más de 30 libros y centenas de artículos en temas como la lingüística, pero también la filosofía, la comunicación, la política, la sociología. Profesor Chomsky, aunque esté afirmado que lo que somos y lo que hacemos es solo el lenguaje, usted despierta nuestra admiración no solo porque es uno de los mayores lingüistas de la historia,
Despierta nuestra admiración porque es, desde casi siempre, un activista por las causas de la libertad y de la justicia. He leído que con apenas 11 años el profesor Chomsky escribió su primer artículo. Y su primer artículo versaba sobre la caída de Barcelona en la Guerra Civil Española y los peligros de la expansión del fascismo en Europa. Y he leído también que solo un par de años después aprovechaba las visitas a sus tíos en la ciudad de Nueva York para recorrer las librerías de la Cuarta Avenida y allí conversar con migrantes españoles que habían huido de la dictadura de Franco o con quienes se reunían en torno de La Voz de los Trabajadores Libres, un histórico periódico anarquista que se publicaba en alemán, en inglés y también en yiddish. En 1967 publicó La responsabilidad de los intelectuales, que muchísimos leímos, donde discutía la intervención norteamericana en Vietnam. Y así se preguntaba sobre los verdaderos motivos del silencio de muchos y recordaba que la responsabilidad de los intelectuales consiste siempre en decir la verdad y en revelar el engaño. Y desde entonces casi no ha habido debate público, político, contemporáneo, en el que el profesor Chomsky no se haya involucrado. Hace poco tiempo, en Requiem para un sueño americano, un documental que muchos tuvimos la oportunidad de ver, nos recordaba que el neoliberalismo es un sistema donde se busca romper el concepto de solidaridad, donde se trata de convertir a las personas en consumidores para quitárselas de encima, donde el otro es siempre el enemigo y nunca el prójimo, donde el objetivo es que la gente tenga miedo del otro y solo vele por sí misma en esta tierra de desigualdad que hoy nos toca habitar. Quiero que sepa, profesor Chomsky, que esta actividad está organizada por la Fundación Liber Seregni. Quizás usted no lo conozca, pero Liber Seregni fue un uruguayo singular, un militar demócrata que un día decidió acompañar un largo proceso de organización popular. Y por eso, como tantos hombres y mujeres en este país, le costó estar preso durante más de una década en la dictadura militar. Cuando salió de la cárcel y todos esperábamos su mensaje, desde el balcón de su casa Seregni nos dijo que debíamos ser constructivos. Nos dijo que debíamos ser constructivos porque no éramos otra cosa que obreros de la construcción del futuro. Usted ha dicho que si asumimos que no existe esperanza, entonces lo único que vamos a lograr es garantizar que no habrá esperanza. Pero si asumimos que hay un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. Profesor Chomsky, porque tenemos esperanza, porque queremos seguir construyendo una democracia solidaria, es un orgullo tenerlo hoy aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, ayudándonos a pensar y a construir el futuro de igualdad y justicia que todos y todas soñamos. Lo escuchamos. Thank you. Like it or not, we happen to be living in the most extraordinary. Nos guste o no, estamos viviendo en el más extraordinario periodo de la historia de la humanidad. En años recientes, la humanidad ha creado dos grandes armas para destruirnos, apostados para destruirnos, junto con otras esperándonos. Junto con estos logros, las fuerzas dominantes de la sociedad global han instaurado políticas que sistemáticamente erosionan las mejores formas de defendernos contra la autodestrucción. En resumen, la inteligencia ha construido lo que se llama la tormenta perfecta.
Si estos experimentos continúan, la raza humana podría no postergarse por mucho tiempo. Pareciera que estamos dedicándonos a que suceda una de las tesis más oscuras que fuera formulada por uno de los biólogos más reconocidos, Ernst Mayr, que consideraba que era una posibilidad que encontráramos vida en otros lugares del universo, y concluyó que las perspectivas eran poco halagüeñas. Sus razones son de un peso considerable. Él apuntaba que solamente tenemos un planeta, la Tierra, como referencia, que la Tierra solamente tiene 15.000 millones de especies, así que tenemos una evidencia considerable de lo que contribuye al éxito biológico, y él apuntó que la evidencia es inequívoca. Dijo que aquellos organismos más exitosos son los que son capaces de mutar, y de mutar rápidamente, como las bacterias, en comparación a aquellos que se quedan en un mismo lugar sin tomar en cuenta lo que sucede a su alrededor, en comparación con aquellos que no cambian sin importar lo que sucede a su alrededor. Si nos movemos más hacia arriba en la escala, en lo que consideramos inteligencia, los prospectos de sobrevivencia declinan, como por ejemplo los mamíferos, que sus números son relativamente pequeños, y los primates, que son bastante pocos. Los humanos también, hasta relativamente hace poco, que los recientes números de la población mundial están en un repunte estadístico en los últimos 200 años, pero eso no significa nada. Así que lo que él concluye es que la historia de la vida en la Tierra rechaza la teoría de que es mejor ser inteligente que ser estúpido. Así que lo que nosotros llamamos inteligencia probablemente es una mutación letal. Él también agregó que el promedio de vida de las especies es de unos 100.000 años. Bien, los humanos modernos emergimos hace unos 200.000 años, y parecemos estar comprometidos con establecer la tesis de Ernst Mayr. Y pareciera que ya hemos vivido nuestro tiempo permitido en la Tierra. Esa empresa está en camino desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyeron dos amenazas inminentes para la sobrevivencia, así como una erosión sistemática a las formas de defensa contra la destrucción. Los dos increíbles retos para la sobrevivencia son sin duda las armas nucleares y la catástrofe medioambiental. Y la mejor defensa contra la catástrofe final sería sin duda la democracia funcional, o sea, informar y unir a los ciudadanos y que trabajen todos juntos para diseñar formas con las que afrontar los retos. La creación de políticas durante la era neoliberal, durante la pasada generación, ha aumentado significativamente las amenazas, por razones ciertamente importantes. Estas políticas excluyen a la población en general de participar en la formación de las políticas, e incluso de que se informen de qué es lo que está sucediendo. Estas políticas han concentrado fuertemente la riqueza, lo que significa automáticamente el poder político, socavando las instituciones que podrían hacerse responsables del bien común, del bien público, y están muy bien diseñadas para disminuir la democracia auténtica. Y asociado a esta erosión de la democracia es un importante asalto al sistema regulatorio efectivo que pudiera llegar a mitigar las amenazas.
Podemos notar que esto es bien dramático justo ahora en el país más importante de la historia mundial, el líder del mundo libre, pero las raíces del problema van bien profundo. Y lo que quiero hacer ahora es juntar varios hilos de la historia reciente que nos ayudan a entender esta pintura o esta fotografía de la tormenta perfecta, armándose para el desastre, lo cual es muy verosímil. El fin de la Segunda Guerra Mundial fue una de las fechas más importantes en la historia de la humanidad. Fue un momento de alegría, pero también de horror, porque fue el amanecer de la era nuclear, una era que nos llevó a la conclusión de que la inteligencia humana creó los medios para una destrucción definitiva. Eso no fue entendido en ese momento, pero el fin de la Segunda Guerra Mundial señala el inicio de una nueva era en que la actividad humana está cambiando dramáticamente el medio ambiente, una era llamada el Antropoceno. Amenazas épicas organizadas desde la existencia de la humanidad. Han habido debates y discusiones sobre cuándo fue el comienzo del Antropoceno. La Sociedad Geológica Mundial estableció 1950 como la fecha aproximada, especialmente porque se han dispersado elementos radioactivos a lo largo del planeta por pruebas de bombas nucleares, pero también por otras consecuencias de la acción humana, incluyendo aumentos drásticos en las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que la era nuclear y el Antropoceno coinciden. Un indicador de lo inminente y lo severo de la crisis es provisto por el famoso reloj del fin de los tiempos, creado por el Boletín de Científicos Atómicos en la Universidad de Chicago, en el que los científicos y los analistas políticos usualmente coinciden para evaluar qué tan cerca estamos del desastre final, representado por la medianoche en el reloj. Fue establecido en 1947 y entonces en ese momento fue establecido 7 minutos para la medianoche. En 1953 fue adelantado hacia 2 minutos para la medianoche. Eso se representó cuando la Unión Soviética reventó una bomba de hidrógeno después de otra prueba de una bomba de hidrógeno por parte de Estados Unidos. Eso fue una señal de este desastre nuclear inminente. El minutero ha sido cambiado de su posición original en los últimos años. En 2015 y 2016 se movió a 3 minutos para la medianoche. Esto se debió al aumento de las amenazas por una guerra nuclear y el no poder llegar a acuerdos en temas climáticos que no han sido realmente considerados. Voy ahora a citar la declaración emitida sobre el movimiento del minutero, que dice que la probabilidad de una catástrofe mundial es realmente alta y que afirma que las acciones para evitar los riesgos de una catástrofe nuclear o terminal deben tomarse muy pronto. Eso fue dicho en 2016. En el comienzo de la era de Trump, los analistas ajustaron el reloj más cerca todavía de la medianoche. Y es porque los científicos han encontrado el peligro, que el peligro es aún mayor, y estamos ahora a 2 minutos y medio de la medianoche. O sea que el reloj avanza y el peligro mundial acecha a la humanidad. Desde 1953 no habíamos estado tan cerca de la destrucción cuando las dos superpotencias de entonces probaban sus bombas de hidrógeno. Estas circunstancias del 53, de estar tan cerca de la destrucción mundial, hay que prestarle atención, es importante. Nos dice mucho sobre las políticas y la naturaleza del verdadero orden mundial. Hay una pregunta que es obvia. ¿Esta amenaza era evitable? ¿Y qué esfuerzos se están realizando ahora para evitarlos?
La respuesta es sorprendente y tiene lecciones que debemos aprender ahora. Si retrocedemos el tiempo hasta el año 1950, Estados Unidos era un lugar muy seguro. Controlaba todo el hemisferio occidental, controlaba ambos océanos, controlaba ambas orillas y márgenes de los dos océanos. Era una potencia económica y militar bastante superior. También controlaba los estados industriales principales que habían sido debilitados y casi destruidos después de la guerra. Mientras que la economía americana florecía, la producción se cuadruplicó y se sentaban las bases para una expansión a nivel mundial en la posguerra. Estados Unidos había sido la mayor economía en el mundo, con ventajas insuperables, pero no había sido hasta el momento un jugador fundamental en los asuntos globales. Básicamente venía detrás de Gran Bretaña y Francia. Pero después de la guerra, Estados Unidos quedó en una posición que no tenía precedentes para ellos en cuanto al dominio mundial. A pesar de que Estados Unidos era un lugar muy seguro, había una amenaza potencial. No era real en su momento, pero era una amenaza potencial. Y la amenaza eran los misiles balísticos intercontinentales, que podrían llevar ojivas nucleares. Todavía no existían muchos, pero probablemente existirían en el futuro. Hay un estudio académico sobre la toma de decisiones y planificación sobre lo que se refiere a armas nucleares, realizado por Bundy, que era consejero de seguridad para Kennedy y Johnson. Fue muy respetado en su momento y tenía acceso a documentos de seguridad nacional. Y de alguna manera discute de forma breve lo que sucedió en ese momento. Y lo que dice es: soy consciente de que no hay una propuesta contemporánea seria como parte del gobierno para que los misiles balísticos sean prohibidos. O sea, es una de las declaraciones más importantes y reveladoras en toda la historia de la academia. Resumiendo, soy consciente de que no hay una propuesta seria dentro o afuera del gobierno de que se vayan a prohibir los misiles balísticos. Lo que quiere decir es que aparentemente no había intención alguna de tratar de evitar la única amenaza seria hacia Estados Unidos, la amenaza de una destrucción final total. La seguridad de la población era una preocupación secundaria. Ni siquiera darle seguridad ante una inminente destrucción. En vez de eso, los imperativos institucionales del poder del gobierno fueron los que se mantuvieron. Las víctimas potenciales, o sea, la población, fueron mantenidos sin informar sobre todo lo que sucedía. Y aún así, actualmente siguen sin ser informados. Esto ha sido público durante años, pero no se ha dado difusión alguna. Viendo más allá, ¿cuáles son las posibilidades de un acuerdo que podría haber terminado esta amenaza a la existencia de Estados Unidos? No podemos estar seguros, por supuesto, porque las oportunidades aparentes fueron ignoradas. Hubieron varias oportunidades, pero fueron ignoradas. En marzo del 52, Stalin hizo una propuesta muy importante. Ofreció aceptar la unificación de Alemania con una condición única: que Alemania no se uniera a la OTAN, una alianza militar considerada hostil. Dejó abierta la posibilidad de elecciones que el Occidente claramente iba a ganar. Y eso hubiera terminado con la Guerra Fría. Hubiera terminado la amenaza de conflicto y hubiera terminado la amenaza del desastre. De hecho, hubo un analista político muy respetado, James Warber,
que discutió la oferta de Stalin y dijo que Alemania era clave para la paz. Básicamente ridiculizó la propuesta. Dijo que no era para tomarse en serio y no se hizo nada al respecto. Y cualquiera que lo mencionara, por ejemplo, yo lo hice y fui ridiculizado, dijo, ¿cómo se puede tomar en serio algo así? Archivos rusos han sido abiertos recientemente y resulta que la oferta era en realidad bastante seria. Adam Ulan, un académico de Harvard, parece decir que la propuesta de Stalin era un misterio sin resolver. Y sugirió que Washington no dedicó ningún esfuerzo y que rechazó la iniciativa de Moscú basándose en la idea de que era poco convincente. Pero dejó abierta la pregunta de si Stalin estaba realmente listo para sacrificar la República Democrática de Alemania recientemente creada en el atrio de la democracia real, con la consecuencia de la paz mundial. Habrían sido muy grandes las consecuencias sobre la paz mundial y sobre la seguridad de Estados Unidos. Melvin Leffler, un académico estadounidense, escribe que los académicos que estudiaron los archivos soviéticos se vieron sorprendidos al descubrir que uno de los jefes de la policía secreta propuso que el Kremlin le ofreciera a Occidente un trato para la unificación y neutralización de Alemania, sacrificando así el régimen comunista. Esto para reducir las tensiones de Oriente y Occidente y así poder mejorar las condiciones políticas y económicas en Rusia. Oportunidades que se desaprovecharon en favor de favorecer la participación de Alemania como parte de la OTAN. Eso no lo podemos saber, pero sí estaremos seguros de que lo importante era el poder mundial y no la seguridad. La importancia era tener una potencia a nivel mundial y no asegurar la seguridad de la población. La población era mantenida en la oscuridad informativa. Esta es una lección muy importante de la formación de las políticas. Se ha dicho mucho sobre la seguridad, pero no nos referimos a la seguridad de la población. De hecho, esta sigue siendo una preocupación marginal, sino que es la seguridad de los sistemas de poder estatales y privados los que se discuten. Es un tema muy largo como para hablar ahora en detalle, pero sigamos avanzando en los años. En la década de los 50 y los 60. Es revelador y pertinente para lo que está sucediendo hoy en día. Nikita Khrushchev, cuando tomó el poder, estaba comprometido a llevar adelante un desarrollo económico y social en Rusia. Comprendía muy bien que esto no se podría realizar en un contexto de una carrera armamentista y por eso propuso que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética redujeran las armas de ataque. No recibió respuesta alguna por parte de Estados Unidos y procedieron de manera unilateral a reducir las armas de ataque por parte de la Unión Soviética. Luego vino la administración Kennedy y consideraron la propuesta de Khrushchev, pero reaccionaron así. Y voy a citar a Kenneth Waltz, uno de los académicos de relaciones internacionales, y dijo que la administración Kennedy realizó el mayor aumento militares que se han visto en el mundo hasta el momento. A pesar de que Khrushchev intentaba reducir las armas y trataba de seguir estrategias para una disuasión mínima. ¿Y qué lo realizó? A pesar de que el balance de armas en la época favorecía a Estados Unidos. Esa fue la respuesta de Kennedy a la propuesta de Khrushchev de reducir las armas.
hacia la paz, obviamente con una respuesta rusa a todo esto. Así que Khrushchev envió los misiles a Cuba para tratar de compensar la falta de balance estratégico que había sido potenciado por el aumento militar llevado por la administración Kennedy. Y otra razón era defender a Cuba. En la campaña de Kennedy, asesina y terrorista contra Cuba, que planeaba, terminaba con la invasión de Estados Unidos en octubre del 62, el año en que se enviaron los misiles a Cuba. Los que siguió casi de hecho produce el desastre final para la raza humana. Una vez más, estas decisiones afectaron la seguridad nacional de Estados Unidos de manera importante, mientras potenciaban el poder del Estado. Lo que pasó se mantiene en secreto, detrás de esta retórica entusiasta de los años del cambio. Básicamente la responsabilidad de los intelectuales liberales que han cubierto esta parte de la historia así se mantiene. También hay una conclusión crucial. La seguridad de la población es una preocupación menor y continúa siéndolo hasta el momento, hasta ahora. Cuando investigamos las decisiones de asuntos exteriores y del gobierno, descubrimos de manera sistemática que se han dado opciones por la paz, pero que fueron descartadas y no fueron tomadas en cuenta. Ahora vayamos a ver los titulares de la época y veamos los titulares de hoy en día. Hoy se nos dice que el gran desafío es convencer a Corea del Norte o cómo obligar a Corea del Norte a congelar sus programas nucleares y de misiles. Tal vez entonces debamos recurrir a sanciones más fuertes o una guerra cibernética o la intimidación. O como instalando un sistema antimisiles que China considera una amenaza seria. O que quizá debamos cometer un ataque directo contra Corea del Norte que tendría consecuencias horribles. Pero hay otra opción posible que está siendo ignorada. Básicamente es aceptar la oferta de Corea del Norte de hacer exactamente lo que estamos pidiendo. China y Corea del Norte propusieron que Corea del Norte congele sus programas nucleares y sus programas de misiles. Las razones son muy similares a las de Khrushchev a finales de los 50. Los líderes norcoreanos buscan desarrollo económico y entienden que no pueden hacer muchos avances mientras tienen que hacer frente a la carga del gasto militar. La propuesta de Corea del Norte ha sido rechazada varias veces de manera instantánea por Washington, y fue rechazada incluso hace 2 años por la administración Obama. De la misma manera en que las iniciativas de Khrushchev fueron rechazadas por la administración de Kennedy, que en esa época nos llevó lo más cerca que supimos estar de la destrucción total en la historia humana. La razón a este rechazo instantáneo de la oferta es que la propuesta china de Norcorea representaba un intercambio que pedía a Estados Unidos detener sus ejercicios militares en las fronteras norcoreanas, incluyendo estos ataques simulados de bombardeo nucleares a través de B-52 que fueron enviados por Trump hace unos pocos meses. Esta propuesta de China y Corea del Norte es bastante razonable. Los norcoreanos, por supuesto, recuerdan que su país fue arrasado literalmente por bombardeo estadounidense. Y también recuerdan los informes de los militares estadounidenses que alegremente comentaban cómo podían bombardear las represas, lo cual es considerado un crimen de guerra obvio, y la felicidad y el entusiasmo que les representaba para ellos una gran oleada de agua que arrasaba cultivos de campesinos que usaban para sobrevivir.
Todos estos documentos oficiales vale la pena leerlos porque son una parte importante de la memoria y de la historia. Esta propuesta de China y Norcorea puede sentar bases para negociaciones que pueden alcanzar mucho más y así reducir radicalmente las amenazas e incluso hasta terminar con la crisis. Sin embargo, los comentarios tan inflamados, a pesar de estos comentarios, existen razones para creer que las negociaciones pueden llegar a ser exitosas, pero sin embargo han sido rechazados para así asegurar el poder de los estados. Veamos más ahora de cómo estamos llevando a cabo todo esto. ¿Qué estamos haciendo para aparentemente tratar de cumplir la teoría de Myers sobre la inteligencia? El pasado marzo, el Boletín de Científicos Atómicos publicó un informe muy detallado sobre los programas de modernización nuclear iniciados por Obama y ahora siguen desarrollándose bajo la administración Trump. Este informe discute cómo la modernización nuclear de Estados Unidos está socavando la estabilidad estratégica de la cual dependemos para sobrevivir. La modernización actual de estos programas, cito, incluye tecnologías revolucionarias que aumentan importantemente la capacidad de los arsenales de misiles balísticos de Estados Unidos y esto aumenta la capacidad de fijar objetivos. Esto es sorprendente. El poder asesino de estos misiles se ve aumentado en 3 veces. Y de alguna manera es lo que uno vería si un estado nuclear planificara tener la capacidad para luchar y ganar una guerra nuclear desarmando a los enemigos con un golpe inicial sorpresivo. Todo esto tiene un impacto revolucionario en las capacidades militares e importantes implicancias en la seguridad mundial. Las implicaciones, de hecho, están muy claras. Los analistas estratégicos rusos obviamente son conscientes de que Estados Unidos ahora cuenta con la capacidad de arrasar los elementos disuasorios con un ataque primario, pero no tienen nuestros sistemas de advertencia tan avanzados de satélites y con sus elementos disuasorios en riesgo debido a los programas de modernización nuclear en un momento de crisis. Y desafortunadamente hay muchas posibilidades de que pase. Los líderes rusos podrían estar tentados a realizar este ataque preventivo para asegurarse la sobrevivencia. Eso sería un acto que terminaría con la vida humana organizada en la Tierra como la conocemos. Una vez más nos preguntamos, ¿existe una salida diplomática posible? Con seguridad diría que sí, se está buscando. En realidad ni siquiera se está discutiendo. Y todo esto es muy relevante hacia la tesis de Mayer que citamos al principio. Si ahora hablamos de la segunda amenaza del calentamiento global, cualquiera puede darse cuenta de que los peligros son importantes y son inminentes. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar a todo esto? Y tenemos un informe reciente de la prensa estadounidense. Ha resurgido el boom del petróleo. El número de perforaciones de petróleo y gas hechas en Estados Unidos se han duplicado. Varias decenas de naciones están coordinando cómo reducir la producción de petróleo y tratar de ajustar la producción, pero la producción de Estados Unidos se mueve en la dirección opuesta en los últimos 4 meses. La producción ha aumentado en 500,000 de barriles por día. Este boom de esquisto va a romper los récords de producción para el verano. Para entonces, Estados Unidos producirá 9 millones de barriles por día.
Este es uno de tantos informes y de alguna forma nos muestra un hecho crucial de la historia actual. Mientras que todo el mundo está tomando medidas para detener la producción de crudo y poder sobrevivir, la nación más rica y poderosa en la historia de la humanidad nos está llevando hacia la destrucción. Esto ha sido un hecho desde el 8 de noviembre de 2016, una fecha que tiene gran importancia desde el punto de vista histórico. De hecho, hay 3 eventos realmente significativos. Uno es importante, el otro extremadamente importante, y el tercero es más bien sorprendente. El importante fueron las elecciones en Estados Unidos, que fue cubierto de forma amplia en todo el mundo. El hecho extremadamente importante que no fue cubierto por los medios fue la reunión en Marruecos, en Marrakech. Hubo un encuentro entre 195 países que intentan tomar decisiones a partir del Acuerdo de París en cuanto al cambio climático. El 8 de noviembre, la Organización Meteorológica Mundial realizó un informe sobre el clima a nivel mundial. Y dicen que los datos confirman que el 2016 fue el año más caluroso del que se tiene dato, estando por encima 1.1 grados Celsius arriba del periodo preindustrial, claramente por encima del último récord un año anterior, en 2015. Y lo que nos lleva al límite que se fijó en París. Eso fue el 8 de noviembre. Las deliberaciones terminaron en noviembre, el 8 de noviembre. Y la pregunta es, ¿podrá el mundo sobrevivir ahora que el país más poderoso se salió del acuerdo y trata más bien de acelerar la crisis ambiental? El mundo dirige ahora su mirada hacia China, ya que Estados Unidos más bien está dedicándose a destruir la civilización del mundo. El mundo mira con atención a China para que nos salve de la destrucción. Y es ahí cuando tenemos el evento más sorprendente, el 8 de noviembre, y nadie dijo nada en ninguna parte, en la prensa occidental al menos, ni en Estados Unidos ni en Europa. No menos sorprendente es entonces que mientras el país más rico y poderoso en la historia de la humanidad lidera los esfuerzos para intensificar la probabilidad de desastre final, los esfuerzos para evitar esta catástrofe están cierto liderados más bien por lo que se consideran sociedades más primitivas, las naciones aborígenes en todo el mundo, acá cerca en Ecuador, que tiene una gran población aborigen, busca ayuda de los países europeos ricos para que les permitan mantener las reservas de petróleo donde deben quedarse bajo tierra. Pero esa ayuda no vino, fue rechazada. Ecuador revisó su constitución en 2008 e incluyó los derechos de la naturaleza. Lo mismo pasó en Bolivia, con una gran mayoría de origen indígena, donde se tomaron medidas similares en general. Los países, mayormente con población aborígene que tienen influencia en la política, están liderando esta búsqueda para preservar la vida del planeta entero. Los países que han asesinado o diezmado a las poblaciones indígenas, en cambio, están camino a la destrucción de la civilización. Quizá eso debamos tenerlo en cuenta. Tenemos informes del medio ambiente encontradas en las revistas de ciencia que a veces se publican en medios de comunicación masiva, pero mientras tanto
la máquina de demolición republicana desmantela las estructuras que podrían ofrecernos algún tipo de esperanza de supervivencia. La Agencia de Protección Ambiental, establecida por Richard Nixon, que fue el último presidente liberal, ha sido virtualmente desmantelada. El Departamento de Energía, la Oficina de Ciencia, es posible que pierda $900 millones, o sea, el 20% de su presupuesto. Aún hasta hablar del cambio climático está prohibido y se han desmantelado todas las regulaciones y los esfuerzos posibles para reducir el consumo de combustibles fósiles. Pero no solo Trump, sino todos los líderes republicanos. Eso quedó clarísimo ante las primarias republicanas en el otoño pasado. Si pudieron notar, habrán encontrado que todos los candidatos, sin excepción, o negaban la existencia del cambio climático o decían que es probable que estuviera pasando, pero que no había que hacer mucho o nada al respecto. Eso era unánime en ese tema por parte de los líderes republicanos. Algo muy significativo por parte de los medios de prensa, incluyendo los medios liberales, que también se sumaron a este juego. Hubo un estudio recientemente realizado de entrevistas y conferencias de prensa con Trump desde que asumió en enero de 2017, descubrieron que no se había hecho ninguna sola pregunta sobre el cambio climático. De hecho, se hicieron preguntas sobre sus decisiones políticas más importantes, pero ninguna sobre las políticas relacionadas al medio ambiente o al cambio climático. Esta amenaza es muy seria. Se producen aumentos en el nivel del mar. Aún así, si el aumento en el nivel del mar es más bajo del anticipado, igual se van a presentar inundaciones en las planicies costeras, por ejemplo en Bangladesh, donde millones de personas tendrán que abandonar el área. La crisis de los refugiados. No va a ser nada comparado con lo que va a pasar en el futuro. Estos migrantes deben tener el derecho de desplazarse hacia los países que están generando estos gases de efecto invernadero. Millones deberían poder moverse hacia Estados Unidos, por ejemplo. No solo Estados Unidos o Reino Unido. Todos los que piensan que es mejor el continente europeo han contestado las encuestas. En las encuestas que la mayoría de los europeos prefieren tener una prohibición sobre la inmigración, pero inmigración de países musulmanes. Por lo general la idea es destruir los países y después castigarlos por querer escapar de las ruinas que construimos nosotros mismos. Mientras miles se ahogan en el Mediterráneo tratando de llegar a África, saliendo de África, donde Europa ha jugado un papel. De hecho, la crisis de los refugiados es una crisis más bien moral y cultural de Occidente. Regresemos a lo de la amenaza nuclear, lo que les conté. Estados Unidos y Rusia están expandiendo sus arsenales peligrosamente. La situación se agrava seriamente, especialmente en la frontera rusa. Y observen que la frontera rusa es el problema, no la frontera mexicana. Y esto es producto de la expansión del accionar de la OTAN después del colapso de la Unión Soviética, lo cual era una violación de las promesas que se hicieron a Gorbachev de que la OTAN no se expandería nada hacia el este. Esa fue la frase que se utilizó refiriéndose a Alemania del Este, que no se iba a expandir ni una pulgada si Gorbachev acordaba la unificación de Alemania con una alianza militar.
lo cual era una concesión realmente a resaltar en ese momento. La visión de Gorbachev de una base común europea, un sistema de seguridad desde Bruselas hasta Vladivostok es un sueño que se va desvaneciendo. George Kennan, otro analista, había advertido que la expansión de la OTAN, según él dice, era un error trágico, un error político de proporciones históricas. Eso ahora está produciendo las tensiones en aumento, siguiendo la ruta tradicional de invasión a través de la cual Rusia fue destruida. Para empeorar aún más esto, en 2008 se le ofreció ser miembro de la OTAN a Ucrania, que es el corazón estratégico de Rusia, y fueron esfuerzos realizados por Obama y Hillary Clinton. Veamos ahora finalmente la línea de defensa que tenemos contra estos peligros inminentes de desastre final. Básicamente es tener una democracia funcionales. Podemos comenzar con el líder del mundo líder, el modelo de democracia que ha sido por siglos. En una democracia la voz del pueblo es la que se escucha. Entonces preguntémonos qué está pasando en Estados Unidos si se mantuviera ese principio. Un efecto sería que la figura política más popular y respetada en el país jugaría un rol importante e incluso podría llegar a ser presidente, y me refiero a Bernie Sanders. Y lo sería por un margen muy amplio. La campaña de Sanders fue muy importante, fue lo más importante de las elecciones del 2016. De alguna forma rompió con el modelo prevaleciente de más de un siglo en la historia política estadounidense. Hay mucha evidencia académica y de ciencias políticas que establece de forma convincente que las elecciones básicamente se compran. La financiación de las campañas, solo con ese dato ya se puede predecir cuáles son las posibilidades reales de quién va a ganar el Congreso y la presidencia del país. La investigación muestra también que una mayoría considerable en el electorado, los que están más abajo en la escala de ingresos, son sistemáticamente ignorados, y que sus representantes mismos no les prestan atención a sus preferencias. A medida que aumenta la riqueza, la representación política también lo hace, hasta llegar al tope, a la cima, a esa fracción del 1%, donde las políticas ya están fijadas. Eso es lo que llamamos democracia. Debería ser una plutocracia. La campaña de Bernie Sanders de alguna forma rompió con este modelo establecido. Sanders era apenas conocido en su momento, en el inicio, y no tenía apoyo de las fuentes de financiamiento del sector corporativo y la riqueza privada. Fue ignorado por los medios y llegó a usar el término tan amenazador como es el socialismo, y hubiera ganado la nominación a las internas demócratas si no hubiera sido por los jefes de campaña de Obama Clinton. Supongamos que hubiese ganado o que hubiese tenido una plataforma pública hoy en día. Podríamos haber escuchado declaraciones como esta de los derechos laborales. No tengo ningún tipo de uso ni lugar, independientemente del partido político, que piensen que tenga el estúpido sueño de volver el tiempo atrás, cuando el trabajo desorganizado era una masa sin forma. Solamente los reaccionarios que piensan en destruir a los gremios. Solamente un tonto trataría de quitarle a los trabajadores el derecho a unirse a los sindicatos que decidan. Y eso no lo dijo Sanders, eso lo dijo Eisenhower cuando se postuló a la presidencia en el 52. Eso es de la época del periodo de crecimiento del capitalismo estatal, muchas veces llamado en la época dorada de la economía estadounidense.
Hemos avanzado mucho desde esa época. Ahora estamos por ver la desaparición de los gremios públicos. La democracia real sería muy diferente. Así lo sugieren los estudios de opinión. Lo mismo se puede aplicar a varios otros temas a medida que los dos partidos se han desplazado hacia la derecha en el periodo neoliberal. Básicamente se han salido del espectro y han llegado al punto en que politólogos conservadores describen al partido actual como una insurgencia radical que abandonó la política parlamentaria. Una consecuencia de esto es el enojo, la frustración y el desprecio por las instituciones formales de la democracia, muchas veces adquiriendo formas realmente desagradables. El hecho básico es que la población nunca votaría por las políticas diseñadas por las élites. Y tenemos números que nos dejan claro de por qué sucede esto. Vamos ahora al año 2007, justo antes del colapso. Eso fue el máximo de la euforia sobre los grandes triunfos del neoliberalismo y de las economías neoclásicas. En esa época, en 2007, el salario real de los trabajadores americanos, estadounidenses, era más bajo de lo que habían sido en 1979, cuando el experimento neoliberal empezaba. Hay una razón para esto. La razón principal fue, y la explicó el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, cuando testificaba en el Congreso sobre la economía de la cual se estaba haciendo cargo, y dijo al Congreso que una mayor inseguridad para los trabajadores mantenía los salarios bajos y la inflación bajo, y los trabajadores se mantenían demasiado intimidados como para exigir trabajos justos, beneficios y mejores condiciones de trabajo, lo cual era, según él y según algunos estándares, una señal de la salud económica. Las medidas sociales fueron reducidas durante este periodo neoliberal. De hecho, Estados Unidos está detrás, al final de la lista de economías desarrolladas en la lista de la OCDE, y también en medidas de justicia social junto con Grecia, México y Turquía. Pero las ganancias han florecido, especialmente en la industria financiera depredatoria que explotó durante el periodo neoliberal, representando 40% de las ganancias corporativas justo antes del colapso mundial, del cual ellos eran más bien responsables. Una de las razones para las reformas neoliberales era revertir esa tasa de caída de ingresos, que fue una consecuencia del activismo popular y de la militancia de los trabajadores en los 60. Eso se logró sin duda. En ese sentido, las reformas fueron un éxito. Bajo tales condiciones, entonces, la democracia apenas puede ser tolerada. Y lo mismo sucedió en Europa. Bajo el concepto de la austeridad neoliberal, que algunos economistas del Fondo Monetario Internacional reconocen que no se tiene una voz sustentable para ellas. Los burócratas que escuchan distintas voces, escuchan a los bancos mayormente, los ricos bancos del norte, son las voces que controlan la troika, que determinan la política de Europa, determinan las políticas de Europa, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Mark Weisbrot, un economista, hizo una investigación muy meticulosa sobre la agenda política que lleva a las políticas económicas destructivas. Estudió los informes de las consultorías del FMI y descubrió una consistencia importante y un patrón realmente aterrador
La crisis financiera se explotó como una oportunidad para, de alguna forma, fijar las reformas neoliberales, haciendo cortes en el sector público, aumentos impositivos y reduciendo beneficios y aumentando los servicios públicos. También recortes en los servicios de salud, de alguna forma socavando la negociación colectiva y en general llevando a la sociedad a tener menores herramientas para negociar, con falta de equidad, aumentos en la pobreza y así reducir el crecimiento y el empleo. Eso es básicamente lo que ha sucedido en América Latina en las últimas décadas. Gracias al Fondo Monetario Internacional y a la aceptación y beneplácito de Washington, finalmente se concluye que la agenda de las decisiones tomadas en Europa han logrado mucho de esos objetivos en los últimos años. Es una agenda con la que estamos familiarizados. En Europa, también la población no votaría definitivamente por ese tipo de reformas. Es por eso que debe sacrificarse la democracia para así poder fijar el neoliberalismo. La medida es muy sencilla, es básicamente transferir la toma de decisiones a organismos que no han sido elegidos popularmente. Esto se parece a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Las instituciones políticas de centro han sido desacreditadas. Hay total desilusión pública y miedo, hay enojo. Aquellos que son lo suficientemente viejos para acordarse de los años 30 como yo, se van a dar cuenta y posiblemente ya estén alarmados por el aumento de los partidos neofascistas, no solo en Alemania, sino en muchos países. Estas políticas neoliberales apuntan directamente a socavar el poder regulatorio de los países y a socavar la capacidad de resistir los golpes de la maquinaria de dominación. El poder del gobierno es el poder de la gente, siempre y cuando el gobierno sea democrático. Disminuir la democracia es una característica típica de los programas neoliberales. Estos programas, por su naturaleza propia, tienden a concentrar la riqueza en pocas manos, al tiempo que la mayoría ve su situación estancada y así se ve afectada la democracia funcional. Todo esto es un efecto natural de la concentración del poder, lo que se traduce en la concentración de poder político. La pretensión doctrinal es la transferencia de la toma de decisiones desde el sector público hacia los mercados privados, para así contribuir o para hacernos creer que esto contribuye a la libertad individual, pero esto más bien es al revés. Esa transferencia por parte de las instituciones públicas, en las cuales la gente puede intervenir siempre y cuando funcione la democracia, pasarlo a las tiranías privadas en las que la gente no tiene ninguna opinión, o sea, serían las corporaciones las que dominarían o las que dominan la economía. Estas corporaciones se dedican a asegurarse de que la sociedad no exista, tal como la descripción de Margaret Thatcher, como yo la percibía, o el mundo que ella esperaba crear. Thatcher parafraseaba inconscientemente la condena de Marx, que decía que dejaba a la sociedad como una bolsa de papas, una masa amorfa que no podía funcionar. En el caso contemporáneo, el tirano no es un líder autocrático, al menos en Occidente, pero la concentración de poder privado y la burocracia ya están libres del control y escrutinio público. No existe una garantía de que la democracia funcional siga vigente con una población informada e involucrada y que esto pueda llevar a políticas
que se dirijan hacia las necesidades más bien humanas, incluyendo las preocupaciones por la supervivencia, que sería nuestra única esperanza. Todo esto nos lleva entonces a la pregunta de Ernst Mayr: ¿es mejor ser inteligente que ser estúpido? Es una pregunta que nos tendremos que hacer todos, si nos guste o no. Ustedes las tendrán que responder. Y recuerden que no tienen mucho tiempo para contestarlas.